La película comienza hace mucho tiempo, cuando un científico estaba haciendo un experimento con una hormiga. En el experimento, el científico estaba alterando el ADN de la hormiga, pues iba a usarla para fortalecer sus piernas, ya que no podía caminar bien con ellas. Sin embargo, debido a los dolores en las piernas, el científico termina derribando todo su equipo, dando la oportunidad a la hormiga de escapar. Algunos años después, un joven llamado Pele estaba molesto, pues nadie le prestaba atención. Aunque estaba cerca de sus compañeros, nadie lo miraba. Y el joven se sentía literalmente como una hormiga. Más tarde, mientras volvía a casa, Pele reflexionaba sobre su vida y su mayor sueño, que era ser un superhéroe. Al día siguiente, el joven va a la escuela y la maestra les dice a los alumnos que tendrán que hacer una presentación la próxima semana, en la cual deberán hablar sobre una persona que fue importante para la ciudad. Al escuchar esto, una joven llamada Aida dice que no hay nadie importante en la ciudad, y con esto, la maestra le dice que haga una presentación sobre su padre, que es el jefe de una gran empresa científica. Después de esto, la maestra les pide a los estudiantes que se junten en parejas, y en ese momento, una joven llamada Amanda, que es hermana de Aida, mira hacia atrás para buscar un compañero. Pele está enamorado de Amanda y piensa que ella lo elegirá como compañero, pero esto no sucede, y la joven elige a una de sus compañeras. Tan pronto como termina la clase, Pele sale de la escuela y pasa un tiempo solo, cuando de repente oye a dos matones humillando a un joven. Queriendo ayudarlo, Pele les lanza una manzana a los matones, haciéndolos enfurecer. Para no ser atacado, Pele huye de los matones y eventualmente se esconde en un jardín. En ese instante, los matones se van, y el joven no se da cuenta de que una hormiga estaba subiendo por su pierna. Cuando estaba a punto de irse, Pele investiga el jardín y ve una casa abandonada. De repente, la hormiga que estaba en el joven lo muerde en el cuello, y poco tiempo después, Pele acaba desmayándose. Pasadas algunas horas, Pele se despierta y regresa a casa. Cuando llega, el joven se encuentra con su madre, que estaba preocupada porque había llegado tarde. Pele intenta calmarla, diciendo que solo estaba jugando al fútbol con sus amigos. Después de eso, el joven se va a su habitación, se acuesta en la cama e intenta dormir nuevamente. Durante la madrugada, Pele empieza a sentirse incómodo y termina teniendo pesadillas con hormigas. De repente, el joven se despierta y con mucha hambre va a la cocina y empieza a comer todos los dulces que encuentra. Al día siguiente, Pele se despierta y se sorprende al encontrar su cuarto completamente desordenado. Curioso, el joven va al baño y recuerda que durante la madrugada se comió todos los dulces que había en la casa. Poco después, Pele va a la cocina para desayunar, pero ocurren cosas extrañas. Cuando pone un poco de leche en su cereal, el joven se da cuenta de que no podía soltar la caja. Después, Pele toma un vaso con jugo, pero de repente rompe el vaso y se da cuenta de que tenía superfuerza. Mientras esto ocurría, un noticiero en la televisión informa sobre la desaparición de algunos insectos genéticamente modificados después de que la empresa del padre de Aida fuera invadida. Más tarde, Pele va a la escuela y se encuentra con un joven llamado Wilhelm, y recuerda que lo salvó de los matones el día anterior. Después de conversar un poco, Pele estaba a punto de entrar al salón de clases, pero de repente destruye la manija de una puerta con su superfuerza, lo que deja a Wilhelm impresionado. Poco después, en la clase de educación física, el profesor les dice a los alumnos que les dará una actividad, y sabiendo que Pele era el más débil de la clase, lo llama para participar. Aunque se niega, Pele acepta participar, y luego el profesor le da un bastón y le dice que si sale del círculo o deja caer el bastón, perderá. Rápidamente el profesor golpea el bastón de Pele y lo manda fuera del círculo. En el segundo intento, el joven nuevamente sale del círculo y estaba a punto de rendirse. Sin embargo, el profesor le da otra oportunidad y le pide que se concentre. Estando más motivado, Pele esquiva los golpes del profesor y con su superfuerza lo lanza lejos. En ese momento, todos los presentes se quedan impresionados, incluyendo a Wilhelm, quien piensa que Pele ha adquirido superpoderes. Más tarde, mientras Pele se dirigía a casa, Wilhelm aparece y le pregunta al joven cómo se volvió tan fuerte. Cuando Pele estaba a punto de contar la verdad, ve a un hombre llamado Gae Melkra, y con miedo de él, el joven se va. En casa, Pele mira una foto de la escuela y avista la imagen de Amanda. Luego, el joven ve la portada de un cómic y observa que el superhéroe estaba con una mujer. Al ver eso, Pele también desea convertirse en un superhéroe para impresionar a la chica que más le gusta.
En ese momento, Pele empieza a imaginar ser un héroe y finge estar luchando contra un oso de peluche. Sin embargo, al no controlar aún su superfuerza, termina destruyendo la pared de su habitación. Al día siguiente, Pele va a la escuela y cuando se encuentra con Wilhelm, le cuenta la verdad y dice que se volvió fuerte después de que una hormiga lo mordiera. Al escuchar esto, Wilhelm se pone extremadamente emocionado y planea ayudar a Pele a descubrir sus poderes. Poco tiempo después, Pele sale de la escuela y Wilhelm lo lleva a su casa. Al llegar al lugar, el joven se sorprende al darse cuenta de que Wilhelm era un gran fanático de los superhéroes. En ese instante, Wilhelm dice que cada héroe adquirió sus poderes de alguna forma, pero todos tienen un punto débil. Curioso, Pele pregunta cuáles puntos débiles tiene una hormiga, y Wilhelm dice que no lo sabe, pero que lo investigará. Después de hacer algunas investigaciones, ambos descubren que las hormigas tienen mandíbulas poderosas, y con esto, Wilhelm decide probar los poderes de Pele, y le pide que muerda un libro. Aunque se niega un poco, el joven acepta, y con su mordida, arranca un pedazo de las páginas con mucha facilidad. Luego, Wilhelm hace una nueva prueba, y le pide a Pele que se ponga una venda en los ojos y descubra el olor de las cosas. Para su sorpresa, Pele dice todos los olores correctamente y se da cuenta de que también tiene un superolfato. Más tarde, Wilhelm ayuda a su amigo a construir un traje para que Pele mantenga su identidad secreta mientras lucha contra los villanos. Después de varios intentos, Wilhelm finalmente logra construir un traje que hace que Pele parezca estar disfrazado de hormiga. Con todo listo, Wilhelm le dice al joven que necesita elegir un nombre para que sea recordado por todas las personas. Después de pensar un poco, Pele decide llamarse el Chico Hormiga, y Wilhelm cree que es un gran nombre. Más tarde, en un estacionamiento, la dupla vigila a las personas para ver si necesitan ayuda. Sin embargo, no pasa nada, y Wilhelm decide ir a una tienda a comprar algo para comer. En ese instante, un villano roba el bolso de una mujer, y ella pide ayuda. Al ver esta oportunidad, Pele se pone su nuevo traje y persigue al villano. Cuando lo encuentra, Pele le ordena que devuelva el bolso, pero el villano se niega y se ríe del joven, diciendo que su disfraz es feo. En ese momento, Pele decide trepar por la pared, y al ver eso, el villano se asusta y trata de huir. Sin embargo, Pele logra capturarlo y lo entrega a la policía. Poco tiempo después, Wilhelm aparece, y Pele le cuenta todo lo que pasó. Luego, el joven intenta demostrar que tiene la habilidad de trepar por la pared, pero por alguna razón no lo logra. Más tarde, los dos regresan a casa, y Pele descubre que solo puede tener superpoderes si come algunos dulces. Para esto, Wilhelm decide construir un cinturón para que el joven pueda guardar dulces y comer cuando quiera. Además, Wilhelm le da al joven un comunicador para que puedan mantenerse en contacto mientras lucha contra los villanos. En los días siguientes, Pele salva a las personas de todos los peligros, y con eso, se convierte en noticia en toda la ciudad. Sin embargo, la identidad de Pele aún era un secreto, y los habitantes intentaban descubrir quién era. Conforme pasa el tiempo, Pele está muy feliz, ya que ahora era notado por todos, y logró realizar su sueño de ser un superhéroe. Mientras tanto, la joven Amanda estaba preparando su trabajo para presentar en la escuela, pero en lugar de hablar sobre su padre, decide hablar sobre el Chico Hormiga y mostrar todas las cosas buenas que el héroe hizo para la ciudad. De repente, Amanda es sorprendida por un hombre misterioso que la captura. Poco tiempo después, Aida llega a la habitación de Amanda y se da cuenta de que la estaban llevando. Aida intenta rescatarla, pero era demasiado tarde, y el hombre se lleva a Amanda lejos. Al día siguiente, Pele estaba en la escuela, cuando en ese momento, él y sus compañeros escuchan a alguien pedir ayuda. Rápidamente, Pele se viste como superhéroe y escala la pared para rescatar a la persona. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la persona era solo un muñeco. Aida aparece y dice que hizo eso para llamar su atención. Después de eso, Aida muestra a Pele un video que su padre recibió, donde revela que Amanda estaba atrapada en una cabina de vidrio. Aún en el video, el villano pedía al padre de Aida que le entregara una suma de 20 millones, además de renunciar a su puesto de jefe de la empresa científica. Sin muchas opciones, Aida pide a Pele encontrar al villano y rescatar a su hermana, y al escuchar esto, el joven acepta. Más tarde, Pele lleva a Aida a su escondite, donde trabajaba con Wilhelm. En ese momento, Wilhelm se irrita con Pele, diciendo que Aida no puede saber nada,
porque de lo contrario podría revelar su verdadera identidad. Pele no hace caso, y en cuanto Aida muestra el video a Wilhelm, él dice que el padre de Amanda, conocido como Somerset, es odiado por todos, pues a pesar de parecer ser un empresario que solo quiere el bien para la humanidad, solo piensa en el poder. Aunque a Aida no le gusta lo que Wilhelm dijo sobre su padre, decide ayudarlos, y el grupo intenta encontrar a quien capturó a Amanda. Mientras hacían esto, Pele siente el olor de un collar que tenía Aida, y le pregunta si el objeto pertenece a Amanda. Aida confirma y pregunta cómo lo sabe. Pele revela que está sintiendo el olor de Amanda a lo lejos, y con su superolfato, él y sus amigos intentan encontrar a la joven. Más tarde, Pele siente un olor más fuerte de Amanda, y se da cuenta de que provenía de una casa abandonada, y que allí había un jardín donde terminó siendo picado por la hormiga. Al ver esto, Aida dice que es imposible que su hermana esté dentro de la casa, pues pertenecía a una mujer llamada señora Gaemelkra, y que había partido de este mundo. Además, Aida cuenta que las personas que pasan cerca de la casa dicen escuchar pasos de la señora Gaemelkra. Aún así, Pele está decidido, y con mucha valentía intenta entrar en la casa. Siguiendo los poderes de su superolfato, Pele va al sótano de la casa y se da cuenta de que la puerta estaba cerrada con candado. Pele no se da por vencido y utiliza su poder oculto para destruir el candado y poder pasar por la puerta. Al entrar en el sótano, Pele se sorprende, ya que se da cuenta de que el lugar era una especie de laboratorio, donde había varios animales siendo testados. Después de caminar un poco por el lugar, Pele finalmente encuentra a Amanda y se da cuenta de que estaba atrapada. En ese momento, el joven piensa en algo para salvarla, pero de repente aparece el villano y atrapa a Pele. Después de esto, el villano se presenta y dice ser conocido como Pulga. Pele le pide a Pulga que suelte a Amanda, ya que ella no hizo nada, pero Pulga dice que la necesita para vengarse de Somerset. En ese momento, el villano cuenta una historia en la que, en el pasado, él trabajaba para Somerset, creando inventos increíbles. Uno de esos inventos era un suero poderoso, capaz de curar a las personas, y que solo se podía obtener a través de algunas hormigas raras. Cuando logró producir el suero, el villano decidió probarlo en su propia madre, y los resultados fueron positivos. Cuando todo iba bien, Somerset comenzó a recortar costos y decidió terminar con la producción de los sueros que el villano estaba fabricando. Con eso, el villano quedó extremadamente irritado, y para empeorar las cosas, su madre terminó partiendo de este mundo. Decidido, Pulga decidió vengarse de Somerset, y en su laboratorio comenzó a hacer nuevos experimentos. Uno de esos experimentos fue la creación de un nuevo suero usando el ADN de una pulga, y después de hacerlo, el villano se inyectó el suero a sí mismo. Con esto, el villano logró curar los dolores en sus piernas y las hizo 100 veces más fuertes. Mientras hacía estas revelaciones, Pulga escuchó el ruido de los policías afuera y decidió escapar. Antes de irse, Pulga le dice a Pele que conoce su verdadera identidad y que no es más que un joven común. Después de que Pulga escapara, los policías liberan a Amanda y a Pele, y mientras lo liberaban, el joven reflexiona sobre las palabras de Pulga. Tras pensar un poco, Pele llega a la conclusión de que no es un verdadero héroe, ya que ni siquiera pudo protegerse ante un villano. Más tarde, Wilhelm se encuentra con Pele y lo motiva a seguir salvando personas, pero el joven se niega y le entrega su disfraz a su amigo. Al día siguiente, Pele va a la escuela y ve a Amanda conversando con algunos amigos, contando todo lo que sucedió. En ese momento, el joven se siente molesto, pues volvió a ser ignorado por las personas. Más tarde, mientras Pele asistía a una clase, el villano Pulga ataca la escuela, y todos huyen asustados. Eventualmente, Pele se encuentra con Wilhelm, quien le pide que se vista de héroe y derrote al villano, pero Pele se niega y dice que los policías se encargarán de él. Con mucho valor, Wilhelm se viste de héroe, y poco tiempo después encuentra a una pequeña joven escondida. Wilhelm le pide que escape mientras él enfrenta al villano. Poco después, Pulga aparece, y al pensar que Wilhelm era el superhéroe, el villano lo captura y planea atacarlo. Afuera, la pequeña joven les dice a todos que fue salvada por el héroe, y al escuchar esto, Pele decide volver para salvar a su amigo. En la escuela, Pele ve un disfraz idéntico del superhéroe, y decide ponérselo para enfrentarse a Pulga. Luego, el joven se encuentra con el villano, y Pulga se da cuenta de que había capturado al héroe equivocado. Molesto, Pulga comienza a lanzar sus poderes sobre Pele, y el joven no puede hacer nada, ya que al no haber comido dulces,
está sin sus superpoderes. Eventualmente, Pele encuentra una máquina expendedora de refrescos y los utiliza para recargar su poder. Después de eso, el joven se prepara para enfrentar a Pulga, pero el villano captura a Wilhelm y se lo lleva a un bosque. Rápidamente, Pele toma una bicicleta y utiliza su superolfato para descubrir a dónde llevó el villano a su amigo. Tan pronto como llega al bosque, Pele encuentra a Wilhelm, quien estaba atrapado en un árbol. Después de liberar a su amigo, Pulga aparece de repente y lanza a Pele lejos. Como está libre, Wilhelm huye y luego contacta a Pele para trazar un plan para derrotar a Pulga. Eventualmente, el villano encuentra a Pele, quien estaba acostado en el suelo. Sin embargo, cuando se acerca al héroe, Pulga se da cuenta de que ha sido engañado, ya que lo que estaba en el suelo era solo el disfraz de Pele. En ese momento, Wilhelm aparece detrás del villano y destruye el reservorio que usaba para recargar sus poderes. Después de eso, Pele y Pulga avanzan uno hacia el otro, pero como está débil, el villano es lanzado lejos. Molesto, Pulga se levanta pero comienza a sentir fuertes dolores en las piernas, ya que está sin sus poderes. Para acabar con el villano de una vez por todas, Pele agarra a Pulga con su superfuerza y lo lanza lejos. Luego aparece Wilhelm y él va junto con Pele a casa. Más tarde, la pareja ve un noticiero en la televisión que muestra la captura del villano Pulga. Después de eso, aparece Somerset y agradece al superhéroe por haber salvado a sus hijas y derrotado al villano. Por la noche, Pele va a la casa de Amanda y la joven se alegra de verlo. En el momento en que ella iba a besarlo, Pele revela que está allí solo para hablar con Aida. Al escuchar esto, Amanda se enfada y se va. Poco después aparece Aida y Pele le agradece por haberle ayudado en la misión. Aida se alegra al escuchar eso y revela que conoce la identidad secreta de Pele. Pele se sorprende de inmediato, pero Aida dice que no contará nada a nadie. En la escena final, Pele se encuentra con Wilhelm y los dos planean trabajar juntos para derrotar a los futuros villanos. Y con eso, la película termina. La segunda película comienza en una joyería, donde algunos villanos estaban intentando robar objetos valiosos. De repente, oyen una voz misteriosa, y con curiosidad, uno de ellos va a investigar. En ese momento, el villano es lanzado lejos, y poco tiempo después, un joven llamado Pele, que estaba usando un traje de hormiga, comienza a luchar contra el otro villano. Como es muy poderoso, Pele golpea a los dos villanos, pero aún así, no se rinden y tratan de atacar al joven. Un poco irritado, Pele les da golpes poderosos, y después de derribar a los villanos, se va. Más tarde, la amiga de Pele, llamada Aida, lo estaba esperando cerca de un cine, y poco tiempo después, el joven aparece. Antes de entrar al cine, Aida le advierte a Pele que esconda su capa, pues si alguien lo ve, podría descubrir su verdadera identidad. Dentro del cine, Pele ve una película con Aida y su amigo llamado Wilhelm, pero estaba tan cansado que comenzó a dormirse. Tan pronto como termina la película, Pele sale a pasear con Aida, y la joven le pregunta si quiere acompañarla a una fiesta en la escuela. El joven acepta, y tras llegar a un parque, Pele estaba a punto de declararse a Aida, pero en ese instante escucha los gritos de algunas personas a lo lejos. Sin tener otra opción, Pele se va a investigar y se despide de Aida. Mientras tanto, en una pista de patinaje, algunos jóvenes se estaban divirtiendo, y entre ellos estaba María, quien trataba de mantener el equilibrio sobre los patines en el hielo. En ese momento, unas jóvenes insultan a María, pero ella trata de no hacer caso y continúa patinando. De repente, aparece un matón y empuja a la joven, lo que la hace caer y perder sus gafas. Además, otros matones también aparecen y comienzan a insultarla. Al percatarse de esto, Pele aparece vestido con su uniforme de hormiga y ordena a los matones que se alejen de María. Sin embargo, los matones no le hacen caso y comienzan a acercarse a Pele. Para aumentar sus poderes, Pele come un pedazo de chocolate y después de eso, utiliza sus super reflejos para esquivar los golpes de los matones. Luego, aparece otro matón que intenta golpear a Pele con un palo de hockey, pero el joven logra atrapar el objeto y lo rompe con los dientes. Cuando parecía que todo había terminado, Pele se da cuenta de que había otro matón dirigiéndose hacia él. Rápidamente, Pele lo derriba en el hielo, haciéndolo deslizar hasta el otro matón, provocando que ambos choquen. Poco tiempo después, Pele recoge las gafas de María y se las devuelve, lo que la hace muy feliz. Antes de irse, María le dice a Pele que habrá una fiesta en su escuela, y le pregunta si quiere acompañarla.
En ese instante, Pele se siente confundido, ya que Aida ya lo había invitado a una fiesta, pero al ver la insistencia de María, el joven termina aceptando. Más tarde, María llega a casa y se encuentra con su padre, llamado Rustam, quien estaba creando algunas invenciones. Una de estas invenciones era una chaqueta roja que tenía el poder de hacer invisible a cualquiera que la usara. Después de hacer algunos ajustes, Rustam se pone la chaqueta y piensa que está invisible. Pero María se da cuenta de que la invención no funcionó. Al saber esto, Rustam se siente frustrado, pues quería ayudar a su hija con sus invenciones. Más tarde, María va a su habitación, donde había varios carteles del superhéroe. Después de acostarse en la cama, María comienza a imaginar que está sola en la fiesta de la escuela, cuando de repente, el héroe aparece con su traje de hormiga y la invita a bailar. Mientras tanto, Pele estaba tratando de hacer sus necesidades en el baño, pero termina rompiendo el inodoro después de liberar demasiado ácido. Preocupado por esto, Pele se encuentra con Wilhelm y le cuenta lo que está sucediendo. Rápidamente, Wilhelm le muestra a Pele que ha desarrollado una cápsula especial que lo ayudará a resolver el problema. Poco después, Pele ve a Aida y se da cuenta de que estaba conversando con un nuevo alumno llamado Christian. Con un poco de celos, Pele se acerca a Aida y le pregunta si realmente irá a la fiesta por la noche. En ese momento, Aida pregunta por María, pero Pele dice que cambió de opinión y que ya no irá con ella. Con eso, Aida le pide a Pele que llegue más temprano a su casa, y él acepta. Más tarde, Pele se dirigía a la casa de Aida, ya que la llevaría a la fiesta, pero de repente, Wilhelm se pone en contacto con él y le dice que algunos villanos están invadiendo un banco. Sin opciones, Pele va tras los villanos y cancela su cita con Aida. Durante la noche, Rustam estaba tratando de arreglar su chaqueta invisible, pero termina dándose por vencido. Poco después, María aparece y Rustam se da cuenta de que estaba muy feliz porque iría a la fiesta de la escuela con su superhéroe favorito. Eventualmente, durante la fiesta, algunas chicas insultan a María porque notan que ha estado esperando al héroe durante mucho tiempo. En ese momento, Pele aparece y se siente confundido, pues no sabe si debe ir al encuentro de María o de Aida. Después de pensar un poco, Pele va hacia Aida y se da cuenta de que ella estaba ayudando a Christian con la música de la fiesta. Todavía con algo de celos, Pele cambia la música de la fiesta, pero a nadie le gusta y comienzan a insultarlo. Rápidamente, Christian cambia la música y hace que la fiesta vuelva a la normalidad. Después de eso, Pele empieza a irse, y aunque se da cuenta de que María estaba sola, decide no acercarse a ella. Más tarde, después de la fiesta, María llega a casa y, irritada porque el héroe no apareció, empieza a romper cosas en su cuarto. Al día siguiente, María va a la cocina y se encuentra con la chaqueta roja, con una nota encima, escrita por Rustam. Al leer la nota, Rustam le pide a María que tire la chaqueta, porque él no puede deshacerse de sus inventos. Después de tirar la chaqueta a la basura, María se lleva una sorpresa, porque nota que una luz comienza a encenderse en la prenda. Luego, la chaqueta comienza a brillar, y poco tiempo después, desaparece. María se alegra de que el invento de su padre haya funcionado y decide coser una capa a la chaqueta. Mientras tanto, el villano Gaemelkra, más conocido como Pulga, estaba en su celda, sin saber que algunos jóvenes, llamados Alan y Mark, estaban invadiendo su casa. Dentro del lugar, los jóvenes estaban tratando de buscar algunas pistas, pues como Pulga casi derrotó a Pele, pensaron que el villano era muy poderoso. De repente, uno de los jóvenes encuentra una radio antigua, y después de manipular el objeto, se abre una puerta secreta. Curiosos, los jóvenes entran en el pasaje que se abrió y más adelante encuentran un traje que pertenecía al villano Pulga. En ese momento, los jóvenes escuchan un ruido que provenía de algunos frascos de vidrio. Curioso, Mark investiga uno de los frascos, pero en ese instante recibe una mordida de un escarabajo. Al ver que el insecto estaba escapando, Alan intenta capturarlo, pero él también termina siendo mordido. Poco después, ambos comienzan a sentir algunos síntomas extraños y se transforman en villanos. Mientras tanto, Christian estaba conversando con Pele y le dice que Aida es una joven especial y que ella no se enamora de jóvenes comunes como él. Al escuchar esto, Pele se molesta y decide irse. En el camino a casa, Pele ve a dos jóvenes causando mucho alboroto en una calle y se da cuenta de que estaban destruyendo algunos autos. Rápidamente, Pele se pone su traje de hormiga y come un dulce para aumentar sus poderes. Después de eso,
Pele intenta llamar la atención de los jóvenes, pero ellos no le prestan atención. Al acercarse a Mark, Pele nota que su ojo estaba diferente, y enseguida el villano lanza al héroe lejos. Luego, los dos jóvenes se acercan a Pele, y después de que Mark toma un tronco de un árbol, planea lanzárselo al héroe. De repente, los poderes de los jóvenes desaparecen, y sin saber lo que pasó, se van. Después de eso, María aparece secretamente en la cima de un árbol, y descubre la verdadera identidad de Pele. Al día siguiente en la escuela, Pele conversa con Wilhelm sobre los jóvenes que encontró. Al saber esto, Wilhelm piensa que la pulga tiene algo que ver con eso, pero Pele se queda curioso, pues la pulga sigue estando preso. Poco tiempo después, Pele decide ir a ver a Aida, pues quería declararle su amor, pero de alguna manera, sus pantalones se caen, haciendo que todos se rían de él. Avergonzado, Pele se va a casa y se acuesta en la cama. De repente, algunos objetos del lugar comienzan a moverse, y Pele se preocupa. En ese momento, un oso de peluche también empieza a moverse y mira fijamente a Pele. Pensando que las cosas cobraron vida propia, Pele huye y se encuentra de nuevo con Wilhelm. Pele le dice a su amigo que está siendo atacado por fantasmas y piensa que la esposa de Gaemelkra está tratando de vengarse de él. Mientras conversaban, Wilhelm recibe un mensaje en su computadora y al abrirlo, se da cuenta de que es el video donde los pantalones de Pele se cayeron. Al analizar más el video, Wilhelm nota algo extraño, pues había una figura roja detrás de Pele. Wilhelm llega a la conclusión de que la diosa de la venganza, llamada Furia, está intentando vengarse de Pele. Para protegerlo, Wilhelm le entrega a su amigo algunos dispositivos que sirven para cazar fantasmas. Entre ellos, había un aparato que capta disturbios electromagnéticos y unas gafas termográficas. Por último, Wilhelm le da a Pele una grabadora especial para que pueda captar las voces de los fantasmas. Con todo listo, Pele se prepara para captar señales de algún fantasma, pero no sucede nada. Al día siguiente en la escuela, Pele se encuentra con Aida, y la joven le pide disculpas por haberse reído de él cuando sus pantalones se cayeron. Mientras conversaban, Wilhelm utiliza los equipos para cazar fantasmas y se da cuenta de que había una persona invisible cerca de ellos. De repente, María hace que Pele le tire su café a Aida, y molesta, la joven se va. Después de eso, Wilhelm aparece y le revela a Pele que el fantasma en realidad es una persona invisible, y entonces corren tras ella. En la persecución, Pele y Wilhelm llegan a un estacionamiento, pero María empuja a Wilhelm, siguiendo los rastros de la joven. Pele va tras ella y se da cuenta de que se escondió en un edificio cercano. Con eso, Pele se pone su traje, y después de trepar por las paredes, entra al edificio. Al entrar en una habitación, Pele nota que en el lugar había varios carteles de él disfrazado, pero estaban destruidos. Luego, Pele va al otro cuarto y se encuentra con las invenciones de Rustam. En ese momento, Pele encuentra algunas notas que Rustam hizo sobre la chaqueta y descubre que la ropa solo se vuelve invisible cuando entra en contacto con la luz. De repente, Rustam aparece, y para no ser visto, Pele se esconde. Después de eso, Pele se acerca a Rustam y lo interroga, pensando que él era la persona que estaba invisible. En ese instante, María intenta derribar una estantería sobre Pele, pero al ver eso, Rustam se interpone y él termina siendo golpeado. Rápidamente, Pele le pide a Wilhelm que llame a la ambulancia, y más tarde, Rustam es atendido. Eventualmente, María se encuentra con Pulga y le pide que la ayude a derrotar a Pele. Pulga dice que sus cómplices Alan y Mark podrían ayudarla en esa misión, ya que fueron mordidos por su experimento, que era un escarabajo modificado. Además, Pulga dice que el escarabajo es uno de los más fuertes que existe y que transfirió sus habilidades a los jóvenes. Sin embargo, María dice que Pelle derrotó a los jóvenes con facilidad, pero Pulga dice que no están completamente fuertes, ya que necesitan tomar jugo de planta para aumentar sus poderes. Mientras tanto, Pele sigue creyendo que la persona invisible es Rustam, pero Wilhelm dice que eso no tiene sentido, ya que el hombre intentó salvarlo. Además, Wilhelm revela que, si lo que Pele está diciendo es cierto, la persona invisible no hará nada, ya que Rustam estará internado por un tiempo. Después de eso, Pele decide ir a la casa de Aida, pues quiere declararle su amor. Pero cuando llega al lugar, descubre que Christian estaba tocando una canción para ella. Molesto, Pele regresa a casa, pero recibe la visita de Wilhelm, quien le dice que no se sienta triste. Además,
Wilhelm le dice a Pele que necesita seguir siendo un héroe, porque la gente de la ciudad lo necesita. Más tarde, mientras Alan y Mark estaban en una casa vieja, escuchan un ruido extraño. Pero cuando van a investigar, descubren que era solo el sonido de un disco. Sin embargo, Mark nota que Alan estaba preocupado por algo, y cuando se da vuelta se encuentra con un fantasma que estaba cubierto con una sábana. Con valentía, Mark quita la sábana y se da cuenta de que no había nada debajo. Luego, María, que estaba invisible, comienza a sostener un cuadro de una mujer y dice que es el fantasma de ella. Con esto, María convence a los jóvenes de ayudarla a derrotar a Pele, y para hacerlos más fuertes, les da un poco de jugo de planta. Después de tomar el líquido, Alan y Mark se vuelven superpoderosos, y de esa manera deciden ir tras el superhéroe. Mientras tanto, Pele estaba dormido, pero no se da cuenta de que María estaba en su habitación. En ese instante, ella aprovecha la oportunidad y cambia los chocolates que Pele come para aumentar sus poderes por chocolates sin azúcar. Al día siguiente, Pele se despierta, y después de hacer sus actividades matutinas, se dirige a la casa de Aida. En ese momento, Pele decide comer un trozo de chocolate, pero poco después se desmaya. Antes de desmayarse, Pele ve a Alan y Mark, que estaban allí para capturarlo. Poco tiempo después, Aida recibe una llamada de Wilhelm, quien revela que Pele fue capturado. Rápidamente, Aida sale del lugar en el que estaba y corre para salvar a su amigo. Mientras tanto, María hace una transmisión en vivo y planea revelar la identidad del héroe a todos. En el momento en que María iba a hacer eso, Aida y Wilhelm desactivan la energía del lugar e interrumpen la transmisión. Como el lugar está oscuro, María y los secuaces de Pulga no saben a dónde ir, pero usando las gafas termográficas, Wilhelm logra sacar a Pele del lugar. Luego Pele dice que está sin sus poderes, y cuando Wilhelm investiga, se da cuenta de que comió los chocolates equivocados. En ese momento, Aida aparece, pero es capturada por María, quien la lleva a otra sala. Mientras Wilhelm intenta encontrar algo dulce para darle a Pele, María sigue invisible e insulta al héroe. Después de eso, María abre un baúl y comienza a lanzar platos hacia Pele. El héroe esquiva de inmediato, pero María lo derriba al suelo. En ese instante, Pele utiliza sus poderes olfativos y tras darse cuenta de que la persona invisible era María, le pide disculpas. Con eso, María sale del lugar y después de entrar al baño, comienza a llorar. Cuando todo parecía estar bien, Mark aparece y Pele intenta defenderse, pero sin sus poderes no puede hacer nada. Mientras tanto, Aida estaba atrapada dentro de una habitación y de repente aparece un humo verde. Volviendo a Wilhelm, es sorprendido por Alan, y cuando estaba a punto de ser atacado, logra esquivar. María, que todavía estaba en el baño, se sentía arrepentida por lo que hizo, y al darse cuenta de que Pele estaba en apuros, decide ayudarlo. Después de tomar un chocolate, María va hacia Pele, pero se da cuenta de que estaba siendo atacado por Mark. Para empeorar las cosas, Mark bebe el jugo de planta y se vuelve aún más fuerte. Al ver esto, María se vuelve invisible y huye. A continuación, Mark agarra a Pele e intenta atacarlo, pero Wilhelm aparece e impide que el villano lo haga. Irritado, Mark empuja a Wilhelm al suelo, pero cuando intenta atacar a Pele, se da cuenta de que el joven ha desaparecido. Pele, que estaba escondido en la capa de María, recibe un chocolate con azúcar de la joven y tras comerlo recupera sus poderes. Después de esto, Pele aparece y le da un golpe a Mark que lo derriba al suelo. Poco después, Pele va a la sala donde Aida estaba atrapada, pero descubre que ella se desmayó a causa del humo verde. Preocupado, Pele sacude a Aida y afortunadamente, la joven despierta. Después de que todo termina bien, María se disculpa con Pele y sus amigos, y tras aceptar sus disculpas, la invitan a formar parte del grupo de héroes. Mientras tanto, Pulga, que aún estaba atrapado, continúa con sus experimentos y traza un plan para vengarse de Pele. En la escena final, María y Wilhelm se divierten patinando sobre hielo, mientras Pele y Aida conversan. De repente, Pele descubre que algunos villanos están causando problemas en la ciudad, pero en ese momento le pide a María que vaya a detenerlos. Usando la chaqueta para volverse invisible, María derrota al villano, logra salvar la ciudad y con eso la película termina. La tercera película comienza con un joven llamado Pele, que se despierta alegremente una mañana. Muchos veían al joven como un simple estudiante, pero pocos sabían que en realidad era un superhéroe, ya que 3 años atrás fue picado por una hormiga mutante y obtuvo poderes. Al bajar las escaleras, Pele llega a la cocina
y después de saludar a sus padres, prepara su desayuno. Mientras tanto, el joven ve un noticiero en la televisión, donde informan que la tasa de criminalidad de la ciudad ha disminuido gracias al superhéroe conocido como el Chico Hormiga. Todavía en el noticiero, el periodista anuncia que para homenajear al héroe, se inaugurará una estatua suya en la ciudad, lo que hace que Pele se sienta muy feliz. Después de eso, Pele sale de casa y, eventualmente, comienza a escalar una pared para llegar a la casa de su novia, llamada Aida, y la invita a pasear. Durante el paseo, los dos aprovechan para conversar, y Aida le dice que se cambiará de escuela. Al escuchar eso, Pele se alegra, ya que irá a la misma escuela que ella. Mientras conversaban, el amigo de Pele, llamado Wilhelm, lo llama, pero el joven decide no contestar. Curiosa, Aida le pregunta a Pele si le dijo a Wilhelm que cambiará de escuela, y él responde que no. Más tarde, Pele visita la casa de su amigo, y Wilhelm le regala un reloj. En ese momento, Pele le dice que ya tiene un reloj, pero Wilhelm le explica que este objeto es más tecnológico, ya que puede detectar cualquier señal de peligro. De repente, su amiga María, que también era una superheroína, envía una foto a Wilhelm, pues se encontraba de viaje en Alemania. Preocupado, Wilhelm comenta que María no podrá ayudarlos a combatir a los villanos, pero Pele intenta calmarlo diciendo que ya no quedan villanos sueltos en la ciudad. Además, Pele menciona que quizás la ciudad ya no necesite más superhéroes, lo que despierta la curiosidad de Wilhelm. En ese momento, Pele decide revelar a su amigo que Aida se cambiará a otra escuela y que él irá con ella. Aunque molesto por la revelación, Wilhelm también dice que irá a otra escuela y luego se marcha diciendo que necesita estudiar. De repente, el reloj de Pele empieza a sonar, alertando que unos villanos están invadiendo un depósito. Rápidamente, Pele abre su armario y se prepara para ponerse su traje de superhéroe. Mientras tanto, los villanos estaban robando mercancías del depósito y colocándolas en un vehículo. En ese instante, aparece Pele, quien aprovecha para comer un dulce y hacerse más fuerte. Molestos, los villanos insultan a Pele y le ordenan que se vaya, pero el héroe se niega y afirma que los derrotará. De repente, las luces se apagan y un enmascarado comienza a luchar contra los villanos. Al ver esto, Pele queda impresionado, ya que nota que el enmascarado logró derrotar a los villanos con facilidad. Curioso, Pele le pregunta al enmascarado quién es, pero este no responde y se marcha en su patineta. Más tarde, Pele regresa a casa y al investigar sobre el enmascarado, descubre que es un nuevo héroe que está derrotando a varios villanos en la ciudad. Mientras tanto, el antiguo villano de Pele, llamado Gaemelkra, estaba siendo juzgado en un tribunal por todo lo que hizo en el pasado. En ese momento, uno de los jueces le pregunta a Gaemelkra qué hará si es liberado. Y él responde que trabajará en un jardín botánico, ya que le gustan las plantas. Aún así, el juez no le cree y le pregunta si buscará al Chico Hormiga. Gaemelkra responde que no, ya que después de ser despedido del laboratorio donde trabajaba, llamado Exofarm, y tras la partida de su madre de este mundo, terminó enloqueciendo y se convirtió en un villano. Debido al buen comportamiento de Gaemelkra, los jueces deciden liberarlo, y más tarde, el villano sale de la prisión. Afuera, Gaemelkra se encuentra con un coche, y al acercarse, alguien abre la puerta diciéndole que el director de Exofarm quiere verlo. Sin muchas opciones, Gaemelkra entra en el vehículo, y eventualmente llega a la sede de Exofarm. En el lugar, un jefe de seguridad conocido como John le da la bienvenida a Gaemelkra y le dice que el director lo está esperando. Con eso, Gaemelkra empieza a seguir a John, sin darse cuenta de que el héroe enmascarado lo estaba observando. Dentro de Exofarm, la directora, llamada Alicia, saluda a Gaemelkra, pero él, curioso, pregunta qué sucedió con el antiguo director, conocido como Somerstead. Alicia responde que su padre, llamado Charles, compró la empresa de Somerstead y la puso a ella al mando de todo. Eventualmente, Alicia lleva a Gaemelkra a la parte subterránea de la empresa y revela que están trabajando en una nueva invención, un traje especial. Al ver esto, Gaemelkra se muestra curioso, ya que recuerda los diseños del traje de la época en que trabajaba en Exofarm. En ese momento, uno de los empleados explica más sobre el traje, diciendo que servirá para ayudar a las personas con problemas de movilidad. Después, aparece un asistente para demostrar cómo funciona el traje, logrando levantar un objeto pesado con facilidad. Al ver esto,
Gaemelkra queda impresionado. Pero de repente, el celular de Alicia empieza a sonar, y debido al ruido, el traje se descontrola y comienza a destruir todo a su paso. Rápidamente, el empleado interviene, logra desactivar el traje y pide disculpas, explicando que el receptor del control remoto del equipo es sensible a las señales, incluidas las emitidas por los teléfonos móviles. Tras eso, Gaemelkra pregunta por qué lo llamaron, y Alicia revela que quiere que regrese a Exofarm para trabajar de nuevo en el suero que en el pasado le otorgó poderes y así ayudar a miles de personas. Sin embargo, Gaemelkra se niega, diciendo que el suero es muy peligroso, aunque Alicia insiste, revelando que juntos podrían lograr cosas increíbles. Mientras tanto, Pele llega a un festival, donde se llevará a cabo la inauguración de su estatua. De repente, Pele escucha a unos jóvenes conversando a lo lejos, y se da cuenta de que estaban hablando sobre el nuevo héroe enmascarado que apareció en la ciudad. Molesto, Pele se acerca a los jóvenes y les dice que el héroe enmascarado ni siquiera tiene superpoderes. Pero a ellos no les importa, y consideran que es más poderoso que el chico hormiga. Después de eso, Alicia aparece y se prepara para revelar a todos la estatua del chico hormiga. Pero cuando lo hace, Pele se siente decepcionado, ya que la estatua no se parece en nada a él. Para empeorar la situación, todos empiezan a reírse de la estatua, lo que entristece aún más a Pele. Más tarde, Pele regresa a su casa e intenta llamar a Wilhelm, pero por algún motivo, él no contesta. Eventualmente, Pele encuentra a Wilhelm en una tienda y le pide ayuda para descubrir quién es el nuevo héroe enmascarado. Sin embargo, Wilhelm se niega y le dice a Pele que está actuando por celos. Molesto, Pele sale de la tienda y al regresar a casa, se compromete a encontrar al héroe enmascarado. Conforme pasa el tiempo, Pele comienza a seguir varias pistas sobre quién podría ser el héroe, pero no logra encontrar a nadie. Al día siguiente, Pele escucha una noticia en la radio y descubre que su mayor enemigo ha salido de la prisión. Al enterarse de la liberación de Gaemelkra, varias personas salen a las calles y protestan exigiendo que el villano sea encarcelado nuevamente. De repente, aparece Gaemelkra, y enfadadas, las personas empiezan a atacarlo y le lanzan varias frutas. Después de escapar del lugar, Gaemelkra es encontrado por Pele, quien lleva puesto su traje de superhéroe y lo cuestiona sobre sus planes. Gaemelkra revela que ya no es un villano, pero Pele no le cree y le pregunta qué fue a hacer a Exofarm. Gaemelkra no revela nada, y antes de que Pele se marche, le dice que lo estará vigilando. Molesto por todo lo que ocurrió, Gaemelkra regresa a Exofarm, y al encontrarse con Alicia, le dice que aceptará la propuesta de recrear el suero. Más tarde, durante la noche, mientras Pele dormía, comienza a tener pesadillas y sueña con el héroe enmascarado y todo lo que pasó durante el día. En ese momento, Gaemelkra aparece con su traje de villano y planea atacar a Pele, pero para suerte del joven, todo era solo una pesadilla. Al día siguiente, Pele llama a María y descubre que ella estaba luchando contra un villano. Después de que María lo derrota, Pele conversa con ella, pero cuando iba a pedirle ayuda para encontrar al héroe enmascarado, el villano escapa y María corta la llamada para ir tras él. Con esto, Pele se siente desanimado, pues se da cuenta de que no tiene a nadie que lo ayude. Para empeorar la situación, Pele descubre en un noticiero que la gente ya no está contenta con la estatua que hicieron en su honor, y que preferirían una estatua del héroe enmascarado. Para calmarlo, Aida habla con él y le pide que no se preocupe por lo que digan los demás. De repente, en ese momento, el reloj de Pele empieza a sonar, alertando de una emergencia en Exofarm. Rápidamente, Pele se dirige al lugar, pero al llegar no encuentra a nadie, aunque empieza a oír el sonido de una alarma. En ese instante, una pared explota y de allí aparecen Gaemelkra, junto con el héroe enmascarado. Molesto, Pele comienza a luchar contra el héroe enmascarado, y usando sus habilidades, logra derrotarlo y hacer que deje caer un dispositivo. Al darse cuenta de que perdería la batalla, el héroe enmascarado lanza una bomba de humo al suelo y desaparece junto a Gaemelkra. Después de eso, Pele recoge el dispositivo que estaba en el suelo y se da cuenta de que era una cámara. Luego, Pele entra en Exofarm para averiguar qué ocurrió, y Alicia le revela que Gaemelkra los engañó, ya que solo entró a la empresa para robar el suero y escapar. Al enterarse de esto,
Pele se preocupa, porque sabe que si Gaemelkra utiliza el suero, se volverá poderoso y será nuevamente un villano invencible. Por ello, Alicia le pide a Pele que vaya tras él y detenga sus planes antes de que sea demasiado tarde. Más tarde, Pele va a la casa de Gaemelkra y encuentra un lugar lleno de plantas. De repente, Gaemelkra aparece y Pele le pregunta dónde está el suero. En ese momento, Gaemelkra revela que tiene el líquido, pero que no lo tomó para recuperar sus poderes, sino para que no cayera en las manos equivocadas. Gaemelkra continúa diciendo que, cuando volvió a Exofarm, logró recrear el suero, pero justo cuando iba a presentárselo a Alicia, escuchó una conversación entre ella y el director. En la conversación, Alicia revela que la creación del traje poderoso estaba resultando muy costosa, y que por eso usarían el suero de Gaemelkra en soldados para hacerlos invencibles. Al saber que el suero sería utilizado para la guerra y no para ayudar a las personas, Gaemelkra se negó a entregarlo, pero Alicia, molesta, ordenó a su jefe de seguridad que lo arrestara. Sin embargo, cuando Gaemelkra estaba siendo llevado a prisión, apareció el héroe enmascarado y lo ayudó a escapar. Gaemelkra termina la historia diciendo que, de no ser por el héroe enmascarado, no habría logrado huir. Curioso, Pele le pregunta dónde está el héroe enmascarado, pero Gaemelkra responde que se fue lejos. Más tarde, Pele regresa a casa y decide probar la cámara que recogió del héroe enmascarado. Al conectarla a su computadora, Pele ve una grabación que el enmascarado hizo en el momento en que Gaemelkra estaba hablando con Alicia, y confirma que el villano estaba diciendo la verdad. Eventualmente, Pele llama a Wilhelm y le pide ayuda para descubrir los planes de Alicia. Sin embargo, Wilhelm le dice a Pele que se una al héroe enmascarado, ya que juntos podrían combinar sus poderes y descubrir quién está detrás de todo. Al escuchar eso, Pele se niega, ya que cree que el héroe enmascarado también es un villano. Además, Pele demuestra estar molesto con Wilhelm por cambiarse de escuela, pero su amigo revela la verdad, diciendo que no se irá a ningún lado. Luego, Wilhelm se quita el reloj que usaba para comunicarse con Pele y se marcha. Mientras tanto, los agentes de Exofarm entran en la casa de Gaemelkra, pero no logran encontrarlo. Al saber que el villano escapó, Alicia se enfurece, pero descubre que el chico hormiga podría saber dónde está. Por ello, Alicia ordena a los agentes que preparen el traje poderoso para obligar al chico hormiga a aparecer y preguntarle por el paradero de Gaemelkra. Eventualmente, Alicia va a la ciudad con el traje poderoso y comienza a destruir todo a su paso. No pasa mucho tiempo hasta que Pele aparece, pero además de él, también estaba allí el héroe enmascarado. Al ver al héroe enmascarado, Pele comienza a discutir con él, pero rápidamente Alicia los interrumpe y les ordena que encuentren a Gaemelkra y al suero, porque de lo contrario, destruirá toda la ciudad. Al escuchar eso, Pele se niega, e irritada, Alicia lanza la estatua del chico hormiga en su dirección. Con esto, Pele queda inconsciente, pero al despertar, ve al héroe enmascarado luchando contra Alicia. Como Alicia era demasiado poderosa, logra golpear la pierna del héroe enmascarado y derribarlo. Luego, Alicia ordena que encuentren a Gaemelkra y se retira rápidamente. Después de eso, Pele recibe una gran sorpresa. Cuando el héroe enmascarado se quita la máscara, revela ser Wilhelm. Más tarde, Wilhelm es llevado a un hospital y poco después, Pele lo visita. Curioso, Pele le pregunta por qué se convirtió en el héroe enmascarado, y Wilhelm responde que estaba cansado de ser solo su asistente. Además, Wilhelm recuerda que en el pasado, unos matones estaban insultando a un niño pequeño, y decidió ayudarlo. Sin embargo, cuando los matones comenzaron a correr hacia él, Wilhelm no pudo hacer nada más que huir y esconderse. Mientras estaba escondido, Wilhelm comenzó a escuchar una voz extraña, y al investigar, descubrió que su héroe favorito, conocido como Comandante Combate, estaba allí. Triste, Wilhelm cuenta que no pudo enfrentar a los matones porque no tenía superpoderes, pero el héroe lo motivó, diciéndole que podía salvar al mundo a través de la valentía y la dedicación. De repente, apareció una patineta, y animado por las palabras del Comandante Combate, Wilhelm decidió convertirse en el héroe enmascarado. A partir de entonces, Wilhelm comenzó a entrenar y se volvió cada vez más fuerte y habilidoso. Después de escuchar esta historia, Pele se alegra de que su amigo también sea un superhéroe y decide nombrarlo Sidekick. Mientras tanto, el director de Exofarm conversa con Alicia y le dice que su tiempo se está acabando.
Sin embargo, Alicia afirma que encontrará a Gaemelkra y revela sus planes, diciendo que, tras capturarlo, usará el suero y se volverá poderosa para dominar el mundo. Volviendo a Pele, él estaba preparando las maletas para viajar a la escuela donde Aida estudiaría, pero después de reflexionar, cambia de idea porque debe detener los planes de Alicia. Eventualmente, Pele se encuentra con Aida y le revela que no irá a la nueva escuela con ella, ya que necesita enfrentar a la villana. Aida lo acepta y después de abrazarlo, le dice que lo estará esperando. Más tarde, Pele ve a Gaemelkra saliendo de su casa, pero de repente, unos agentes de Exofarm aparecen para capturarlo. En ese momento, Pele aparece frente a ellos y traza un plan para engañar a Alicia. Poco después, Pele lleva a Gaemelkra a Exofarm y le revela a Alicia que logró capturarlo. Alicia se alegra, pero pronto descubre la verdad, ya que se da cuenta de que el chico hormiga no capturó a Gaemelkra, sino a uno de sus guardias. Furiosa, Alicia ordena a sus agentes que lo arresten, pero Pele logra derrotarlos fácilmente. Aún más molesta, Alicia se pone su traje poderoso y se prepara para luchar contra el chico hormiga. Mientras tanto, Gaemelkra llega al hospital donde estaba Wilhelm y se dispone a darle el suero para hacerlo más fuerte y ayudar a Pele a derrotar a Alicia. Volviendo a Pele, él hace todo lo posible para enfrentar a Alicia, pero ella era demasiado poderosa. Para no ser derrotado, Pele sube a la cima del edificio y espera hasta que Sidekick aparezca. Afuera, Sidekick llega y usando un supersalto, alcanza la cima del edificio. Después de eso, Sidekick inicia una batalla legendaria contra la villana, pero aunque estaba más fuerte gracias al suero, Alicia seguía siendo más poderosa. Al ver que Sidekick estaba en peligro, Pele intenta ayudarlo, pero es derribado por la villana. Al darse cuenta de que no lograrían vencerla, Pele contacta a Gaemelkra y le pregunta qué hacer para derrotarla. En ese momento, Gaemelkra recuerda que el control remoto del traje es sensible a otras señales, y al oír eso, Pele tiene una idea. Aprovechando que Alicia estaba distraída, Pele retira la tapa que protegía el control remoto, y así, Sidekick comienza a alterar las señales y logra controlar el traje de la villana. Más tarde, Alicia es finalmente llevada a prisión, y cuando los periodistas entrevistan al chico hormiga, él dice que no logró hacerlo todo solo, ya que tanto Sidekick como Gaemelkra lo ayudaron. Eventualmente, Pele y Wilhelm visitan a Gaemelkra y lo invitan a formar parte del equipo de héroes. Al escuchar eso, Gaemelkra se siente feliz, y poco después, María aparece, revelando que ha regresado de su viaje. Luego, Gaemelkra lleva a los jóvenes a una habitación oculta en su casa, revelando que allí será el lugar secreto de los héroes. En la escena final, Pele se despide de sus amigos, pero se siente feliz sabiendo que ellos cuidarán de la ciudad mientras él esté fuera, y así termina la película. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.